como anécdota que con Olvido me une una amistad porque hemos coincidido en sitios tan variopintos que quisiera casi decir que a los poetas nos llevan a sitios tan curiosos como a un foro Dulcinea en el Toboso. Ahí revivimos mucho, contactamos, conocimos a asociaciones de señoras, de amas de casa, de viudas, de toda La Mancha y del Toboso en particular, bajo la excusa de hacer un homenaje a Dulcinea, porque no son para el Quijote y para Sancho, puede ser un homenaje a Dulcinea. También en Nueva York, también en el Raval, comprando bisuterías, en fin, que tenemos una historia común, como muchos poetas que acabamos coincidiendo en muchos lugares. Yo espero que disfruten de la lectura, que no nos interrumpan las músicas de los danzantes que hay en el salón de actos y que disfruten también con el montaje de sus publicaciones y de sus fotografías que ella de distintos momentos de su vida que irán circulando a la vez que se produce la lectura. Buenas noches, bienvenida, Olvido. En ocasiones, con referencia a un escritor, a una escritora, leemos que es una de las voces más destacadas de su generación. Eso puede decirse con propiedad de Olvido García Valdés. La cuestión está en cuál es en realidad la suya, cuál es su generación. Por cronología personal, y entonces la de los 70, por fecha de publicación, y entonces la de los 80, aunque su primer y único libro de esa década es de 1986, por el momento de su consolidación y entonces de los 90, casos como el de Olvido García Valdés revelan lo dudoso e incluso lo perversamente dudoso de ese método, sobre todo si es aplicado por antólogos impacientes y con cierta propensión a la incontinencia a la hora de querer trazar los límites del canon. En fin, viene esto a propósito de la singularidad, en este sentido, de la obra de Olvido García Valdés, una obra que precisamente desde la periferia de esos límites canónicos que parecían estar ya definitivamente fijos, ha encontrado un lugar central gracias a su coherencia y a su solidez. Ella misma ha hablado de su obra como un camino que ha ido haciéndose. En una entrevista con Vicente Luis Mora, con motivo de la publicación de su último libro, Y todos estábamos vivos, de 2006, dice la autora: el camino hacia este último libro se recorrió desde Ella los pájaros, con Caza nocturna y Del ojo al hueso, pero hay elementos, el cuerpo y el tiempo, el diálogo con el arte, una intensa presencia del mundo, que están ya en El tercer jardín y en exposición. García Valdés, asturiana, que en Valladolid formó parte del grupo que sacaba la estupenda revista El signo del gorrión y que ahora vive en Toledo, donde sigue sacando, creo, junto con Miguel Casado, los infolios, y que hasta hace poco, como directora del Cervantes, vivió en Toulouse, es filóloga y filósofa. Y yo creo que ese doble carácter se nota en la forma en que, como poeta, se enfrenta al lenguaje. En 2005 publicó una antología de sus poemas con el título La poesía, ese cuerpo extraño. Creo que están en ese título al menos 3 de los elementos configuradores de la poética de García Valdés. En principio, el concepto de corporeidad, de materialidad del poema, de la escritura entendida, y son palabras suyas, como segregación que ciertos organismos producen, segregación de algo que forma y no forma parte de ellos, un cuerpo extraño. Claro que ese cuerpo extraño, segregado, toma a su vez cuerpo textual en algo consustancial al ser humano, que forma por tanto parte de él
y en consecuencia no le es ajeno. Y consustancial también, obviamente, a la propia escritura, el lenguaje. La poética de Olvido García Valdés está en la tradición de esa línea del simbolismo que tomó el camino de una radical indagación en lo real a través del lenguaje, o incluso indagación en el propio lenguaje, la que parte de Mallarmé y llega al Valéry, que defiende que la poesía es un arte del lenguaje. Y el lenguaje, lo había dicho Humboldt antes, es forma interior. Esto es lo que lleva a que en relación con su obra se haya hablado de una ética de la escritura y de una poética interior. Son los términos que emplea Eduardo Milán en la introducción a su Poesía reunida, esa polilla que delante de mí revolotea, que está aquí en la mesa y está también aquí, recién editada este propio año en Galaxia Gutenberg. Pero no es solo la corporeidad del poema, es también y sobre todo la concepción del cuerpo propio como lugar de la totalidad del sentir, el gozo, el dolor, la enfermedad. Dice un texto del libro Del ojo al hueso: el alma no tiene más belleza que la que muestra el cuerpo, no más alma en el cuerpo que la que el cuerpo expresa. Algo que ya estaba enunciado, hay una gran coherencia, como dije, en la obra de Olvido, en el poema del libro Exposición, que probablemente con más intensidad afronta este asunto. Me refiero al poema La caída de Ícaro, un poema, ha dicho ella misma, ocupado por el cuerpo y su sombra. Dicen esos versos: el alma muere con el cuerpo, el alma es el cuerpo. Dice en ese mismo texto: cuerpo es lo otro, irreconocible, dolor, solo cuerpo. Cuerpo es no yo, no yo. Y estamos ya en la frontera del segundo de los elementos que, con respecto al título de la antología, anuncié antes: el extrañamiento. Una conciencia de extrañeza que está también en otro poema de Exposición, el poema Los Algos. Hay algo intemporal en la percepción escindida, líneas que nombran la extrañeza y la calma, lo indiferente, y que estaba ya en su primer libro, El tercer jardín. Dice: un lugar desconocido y un cuerpo desconocido, tu propio cuerpo, extraño camino que conduce directamente al miedo, el cuerpo como otro y otro paisaje, otra ciudad. Una extrañeza ante el no saber consciente que queda, sin embargo, restañada por la otra línea del simbolismo, la de la sensorialidad. La poesía de García Valdés tiene una alta carga sensorial, tanto en las formas de decir la naturaleza, son abundantísimas las referencias, como en las también abundantes referencias artísticas de carácter plástico, sobre todo pintura, música y cine. Es curioso la cantidad enorme de referencias que hay de diálogo con el arte que hay en la obra de García Valdés. Entresacando, hay referencias a la mitología, a la pintura, a la literatura, a la música. Voy nombrando, aparecen mezclados Perséfone, Paolo Uccello, Giotto, Piero della Francesca, Ambrogio Lorenzetti, Botticelli, Velázquez, Barrellón, Gauguin, Cézanne, Kandinsky, Leger, Klee, Malevich, Chirico, Duchamp, de forma implícita Hopper, Ansel Kiefer, Archile Gorky, Agnes Martin, Vicente Rojo, Ortega Muñoz, Amadeo de Sousa Cardoso, Marilyn Monroe, Margaret Fontrota, Hesíodo, Lucrecio, San Juan de la Cruz, Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, Christine Monod, Antonio Gamoneda, José Miguel Ullán, Tanizaki, Naziz Abu Hafaz, Unica Azul, Bárbara Meyer. Leo esto porque a nadie se le ocurriría catalogar o clasificar a la poesía de García Valdés como culturalista. Sin embargo, a lo mejor hay que hacer una revisión del culturalismo, o bien quitarse de una vez los prejuicios y saber que todo está ahí. Pues bien, siguiendo con lo que iba con la cuestión de lo sensorial en su poesía, tanto en la manera de decir la naturaleza como en estas referencias que acabo de leer, y también en esta poesía y en la reflexión que la autora hace sobre lo poético, lo sensorial es una clara vía de conocimiento. El arte, dice ella, lo sabe todo del cuerpo del artista.
Por eso algunos poemas dicen cosas que tal vez quien los escribió no sabía, lo cual no está lejano a estas palabras de Gastón Bachelard. La imagen poética no necesita un saber. En los poemas se manifiestan fuerzas que no pasan por los circuitos de un saber. Y ese decir del poema tiene también similar origen. El pensamiento, dice la autora, el pensamiento del poema no procede por análisis, sino condensándose en asociaciones. Se trata de un pensamiento perceptivo, intuitivo, lacónico, sensorial. Y en otro texto, el poema no viene de la mano de la voluntad o la conciencia, se toma su tiempo, espera, aparece o no aparece, fluye a través de lo periférico. En esa fase el trabajo es subterráneo, algo de lo inconsciente o lo preconsciente cuaja y ello ocurre no cuando uno quiere, sino cuando ello quiere. Así, de raíz platónica, la génesis que se resuelve, y estamos ya en el tercer elemento antes anunciado, es la enunciación por procedimientos retóricos, que en el caso de García Valdés son reconocibles, señas de identidad de un estilo propio. Como es la suya una poética de la desnudez, que busca más bien mecanismos de intensificación, y una poética de la yuxtaposición, que está en alguno de sus títulos, en el de la antología, o en ella Los pájaros, pues como es esa poética de la desnudez y de la yuxtaposición, se ha hablado de que es la suya una escritura desprovista de retórica. Naturalmente, quien esto dice ignora por completo el sentido de lo retórico, o juega al juego de la contradictio in terminis. Dice la autora, si todo arte de decir es un arte retórico, enfermedad por enfermedad, prefiero la anorexia. Esta preferencia supone una huida de esa otra poesía que se podría llamar acumulativa, que ornamenta y ramifica y expande, es decir, la que usa con profusión una de las partes de la retórica, la elocutio, pero no una huida de la retórica, porque sencillamente eso no es posible en el decir. Es más, en la poesía de Olvido García Valdés, los procedimientos retóricos, la ordenación de lo dicho, la dispositio, están especial e intensamente tratados. ¿Cómo puede decirse que está exento de retórica, por ejemplo, un poema como este, de Caza Nocturna? Tercos, tristes, tenaces, en el estómago, lo dulce quema, lo quemado arde, abrasa, en el estómago, lo quemado, lo dulce. En definitiva, ese atender a la supresión de lo que se considera superfluo, esa búsqueda del ritmo respiratorio en el texto, entresaco citas de textos teóricos suyos, ese vigilar para huir del hallazgo fácil, esa preferencia por lo breve, por la fragmentación, esa poesía que dice y que oculta, como ha escrito con respecto a la suya, Tua Blesa, la supresión de marcos compositivos, el efecto de no acabado, no son más que unos rigurosos procedimientos de formalización textual, es decir, retóricos, que persiguen la precisión, que como ya he dicho es cualidad irrenunciable de lo poético. Y el llamado rigor formal, sigue hablando ella, es sólo el modo de alcanzar la precisión. Precisión y rigor en una trayectoria de poética coherente y de decir sólido. Una obra que ha merecido reconocimientos como los premios Esquío, Ícaro y Nacional de Poesía, y que ha sido recogida en antologías como La Prueba del 9 de Antonio Ortega, Ellas tienen la palabra de Noni Venegas y Jesús Munarri, y El último tercio del siglo, antología consultada de la poesía española que editó Visor. Una poesía rigurosa y precisa en el decir, que permite que se haga cierto lo que del poema ella ha dicho. Un poema, lo sabemos como lectores, es el lugar donde las palabras alcanzan a las cosas. Así es que tienes la palabra tú ahora. Gracias. Bueno, buenas noches. Primero
decir que estoy muy contenta de estar en Málaga con ustedes esta noche. Agradecer a la poeta Aurora Luque su invitación a participar en este ciclo de lecturas aquí en el Centro Cultural Generación del 27. Es verdad que hemos coincidido en muchos sitios y bien variopintos y bien divertidos, tal como lo contabas. Tienes una memoria además impresionante. Y esa enumeración, por ejemplo, me sorprendió, lo mismo que me sorprendió muchísimo la enumeración que has hecho, exhaustiva e impresionante también, de pintores, de poetas, de artistas, de filósofos, etc. Debo ser, en efecto, una poeta culturalista, lo que pasa es que lo tenía muy escondido hasta ahora. Y agradecerle también al poeta Francisco Ruiz Noguera toda no solo el trabajo verdaderamente de lectura, sino la hondura, la capacidad de adentrarse en estas arquitecturas efímeras que son los poemas de todos. Y claro, gracias a ustedes por estar aquí esta tarde con nosotros. Yo he titulado este cuadernillo, bueno, una cosa que quiero decir es que no he tenido tiempo todavía de ver las piezas, los dibujos de Joaquín Martínez, pero me gusta especialmente estar en esta sala y rodeada de estas piezas que por lo poco que he visto al entrar y ahora son como coherentes, como adecuadas para esto que voy a leer. He titulado este cuadernillo El mundo es un jardín. El mundo es un jardín, en realidad es lo que le dicen en la obra de Nietzsche los animales a Zaratustra durante su convalecencia. Le dicen: el mundo es un jardín, el viento juega con densos aromas que quieren venir hasta ti y todos los arroyos quisieran seguirte en su carrera. El mundo te espera como un jardín. Eso le dicen. Entonces, bueno, la vida que puede ser a veces o según el desasosiego o la desdicha o la aspereza y la enfermedad o sufrimiento o la rutina, lo desabrido, la pobreza, el frío, en fin, todo eso que es la vida, ¿no? También decir desde ahí, desde eso, el mundo es un jardín y dejar esa imagen sonar y dejar que la alegría y la hermosura resuenen en esa imagen. Bueno, me parecía que estaba bien titular así el cuadernillo. Yo voy a hacer una lectura aprovechando en efecto que este libro recoge, como decíais, todo lo publicado y prácticamente lo escrito hasta ahora. Voy a hacer una lectura un poco antología, es decir, un recorrido por los distintos libros, aprovechando también que es la segunda vez que leo en Málaga. Recuerdo que otra vez también hiciste este acompañamiento afectuoso y generoso y nos acompañaba entonces Antonio Gamoneda, creo recordar. Hace muchos años, no sé en qué año era aquello. Ni era famoso Gamoneda, ni se le conocía prácticamente, yo creo, ¿no? ¿Qué año era eso? ¿El 96, el 95, el 90 y por ahí, sí? Bueno, entonces voy a empezar leyendo uno de los poemas que aparecen aquí, por lo tanto no están inéditos, pero que aparecen como textos que no corresponden a ningún libro todavía, es decir, que son trabajo en curso y en proceso de elaboración y que a lo mejor pasarán a un libro o no lo sé. Voy a leer uno de estos poemas más recientes
y después leeré algunos poemas del libro último, de Y todos estábamos vivos, y luego daré un salto atrás e iré hacia la caída de Ícaro a la que aludía antes Paco, y Ella los pájaros, caza nocturna y Del ojo al hueso. No suelo hacer, no sé muy bien por qué, pero siempre me ha funcionado esto así. No suelo comentar los poemas cuando leo, prefiero dejarlos ahí sonar y que se apañen. Y luego, en todo caso, sí que me gusta mucho los coloquios, es decir, si hay comentarios, si hay preguntas, si hay cuestiones. O sea, no tengo ningún problema para hablar de los poemas ni de los libros, pero no me gusta hacerlo cuando leo los poemas. O sea que voy a proceder así, de esta manera. Este poema, como digo, que no corresponde a ningún libro todavía, dice así. Entrecerré los ojos e incliné la cabeza. Poco importaba su intención y sí, en cambio, su postura, la calma, el lugar. El gato era transeúnte en el jardín. Importaba el día que acababa y que él fuera allí algo, no a mi alcance, con una manchita pálida en el cuello. Porque el verde corresponde a lo inestable, decía en otra lengua, la voz era voz ciega ensimismada. Y luego la figura de piedra blanda, de un palmo, solo volumen de ropas y rostro triangular, aniñado, los párpados cerrados, vuelta sin queja en sí. Consistía la expresión en falta de expresión dolorida, metida en sí como absorbida por una quietud sin imágenes, una disposición, como una pera muerta, una pera que fuera solo una pera vacía, una disposición. Los pasos de dos transeúntes a la orilla del río se acoplan con el ritmo del ulular de la sirena. La forma de la tristeza no tiene olor, no sueña. Laderas de ir y venir en pendiente, de retener, el grado de inclinación de la sombra, lo mullido del musgo, los árboles y una pelusa anunciando las hojas, de ir y venir. Afgana o campesina, lo mullido del verde tenía vacas, ovejas, pájaros a veces, y ahí manaba. Subterránea hoy la fuente hasta el gran cedro, se observa, observen la humedad, musgo en la cara norte. Era casi de noche, las 7 de la tarde de fines de febrero, las luces apagadas y el gato sentado sobre el muro, protegido por la verja, mirando la mimosa, el pruno florecido, casi en la oscuridad, entrecerró los ojos como un saludo. Bueno, y paso a Y todos estábamos vivos, que es un libro escrito entre 2001 y 2005, que se publicó en 2006. Y leeré de él algunos poemas. Yo no sé si ustedes tienen el cuadernillo, ¿verdad? Iré señalando entonces los que están en el cuadernillo, en su momento. Como dormidos iban, embebidos, llevando por el ramal las vacas, amanecidos casi. De otro sitio, cetrinos, de hermosura perecedera. Esa vaca que brama cierra la piel en sueño. Eras tú, ensimismada y misma, piel y afanes de la memoria. Había humedad, calor, brotaron mariposas, rojizas emisarias de levedad. Hasta las vacas fuimos, sin saberlas allí, lentas, rumiando mediodía, doradas, casi enterradas. Qué blanca está la higuera justo antes de brotar, sarmientos de plata clara con garras de gato verdes, ha hecho suyas cicatrices de poda,
se ha vestido de pálida, purificada y clara con el hielo, ensimismada, entumecida. Blanca antes de ser peluda y áspera al reverso de las hojas y suave intensamente verde y grande y protectora de frutos al cestillo. La intensidad de lo que no corresponde, como si no hubiera entre yo y ser adecuación, entre bondad o belleza y vida. Este lo tienen en el cuadernillo y dice así: entre lo literal de lo que ve y escucha y otro lugar no evidente, abre su ojo la inquietud. Al lado, mano pálida de quien convive con la muerte, cráneo hirsuto. Atendemos a la oquedad, máscaras que una boca elabora. Distanciada y carnal, mueve el discurso, lo expande y desordena, lo concentra, lo apacienta o dispersa como el lobo a sus corderos. El sonido de un gong. Es literal la muerte y las palabras, las bromas luego de hombres solos, broma y risa literal. Todo sentido visible, todo lo visible produce y niega su sentido. Si respiras en la madrugada, si ves cómo vuelven imágenes, contémplalas venir, apaciéntalas, deja que estalle la inquietud como corderos. El recorrido del sol cuando cae la noche, el recorrido de la noche, hacia dónde va llegando, mirar lo conocido como signos que son y ya no son, un aceite de estar, representar su hueco, desplazados miramos como si fueran los otros siempre a estar ahí y de pronto no están o no estuvieran. Este está también en el cuadernillo, es el que empieza: como agua vinieron en la noche. Como agua vinieron en la noche las ovejas, pies de agua y esquilas, cada una de lo solo y de arena. Resplandecientes y abruptos, gruñidos o quejidos horadados, el pastor, mover de brisa, de agua, de ola retirándose, un único animal, un signo raudo y musical, fanal de la linterna, raíl de guturales, herrumbrosas, huecas, sonoridades incisivas de la voz. Así ha parecido, ello en la noche del rastrojo y el monte se retira. Y de este libro, por último, también está en el cuaderno el que empieza: ¿qué lugares vivimos ni siquiera tangentes? ¿Qué lugares vivimos ni siquiera tangentes? Mariposas, un aroma dulzón, cierto olor corporal de los pliegues más húmedos, ya secos del cuerpo, ojo oscuro que escruta desde más atrás. Cuando le hablo de ella, de su benigna intransigencia y su rigor, me la devuelve en fantasía, porque ella sufría, dice, comía como ellos, no fantasía. Real la imagen y lo real, como hogueras. ¿Y gato? ¿No tienen ustedes gato? La vida entre dos tiempos, dos pliegues de la mente, entre repollo y lirios y luciérnagas, cierta inclinación y abrigo de lana berenjena y labio negro,
tenebra, no verticalidad. Se traslada, se desplaza y emite, buscándola de la garganta entre sus cavidades. Desde cavernas trae presentes verdor y velos blancos. ¿De qué hablamos cuando hablamos solos? Pentimento, dibujar otra vez los nervios de las hojas. Qué luz hubo, y ahora viaja en avión, línea anaranjada bordeando los párpados, eso de lo que habla. Bueno, y dando un salto bastante grande hacia atrás, vamos a lo que se llama aquí, en esa polilla que delante de mí revolotea, la caída de Ícaro, que aglutina los dos primeros libros que mencionaba antes Paco, El tercer jardín y Exposición. De este libro voy a leer el primer poema que abre todo, y que dice así: otro país, otro paisaje, otra ciudad, un lugar desconocido y un cuerpo desconocido, tu propio cuerpo, extraño camino que conduce directamente al miedo. El cuerpo como otro y otro paisaje, otra ciudad. Atardecer ante las piedras más dulcemente hermosas que has visto, piedras de miel como luz. Y de esta sección voy a leer el poema al que él se refería, el que se titula y da título al conjunto, La caída de Ícaro. Es un poema un poco más largo, sin llegar a ser un poema extenso que los habituales míos, y se organiza, es un poema muy fragmentario, y ha resultado ser un poema huevo, es decir, en él están muchas cosas que han ido después desarrollándose, y está organizado, digo, en dos momentos. 1. Los atardeceres se suceden, hace frío y las casas de adobe en las afueras se reflejan sobre charcos quietos. Tierra removida. Cézanne elevó la nature morte a una altura en que las cosas exteriormente muertas cobran vida, dice Kandinsky. Vida es emoción, pero quedará de vosotros lo que ha quedado de los hombres que vivieron antes, previene Lucrecio. Es poco, polvo, alguna imagen tópica y restos de edificios. El alma muere con el cuerpo, el alma es el cuerpo, o 3 fotografías quedan si alguien muere. También un gesto inexplicable, díscolo para los ojos, desafío erizado. Cuerpo es lo otro, irreconocible, dolor, solo cuerpo. Cuerpo es no yo, no yo. Lo quieto de las cosas en el atardecer, la quietud, por ejemplo, de los edificios, el ensombrecimiento mudo y apagado. Como ojos, 2 piedras azules me miran desde un anillo, los anillos cuidadosamente extraídos al final, como aquel de azabache y plata o este otro de un pálido, pálido rosa. Rostros y luces nítidamente se reflejan en él. En la noche corro por un campo que desciende, corro entre arbustos y choco con algo vivo que trata de ovillarse, de encogerse. Es un niño pequeño. Le pregunto quién es y contesta que nadie. Esta respiración honda y este nudo en la pelvis que se deshace y fluye, esto soy yo, y al mismo tiempo dolor en la nuca y en los ojos. Terminada la juventud, se está a merced del miedo. Y 2. Verde, verde, agua marrón, todo mojado, embarrado. Es invierno, es perceptible en el silencio y en brillos como del aire. Yo soy muy pequeña. Un cuerpo caminando, un cuerpo solo. Lo enfermo en la piel, en la mirada, el asombro, la dureza absoluta en los ojos, lo impenetrable, la descompensación entre lo interno y lo externo,
un cuerpo enfermo que avanza. Desde un interior de cristales muy amplios contemplo los árboles. Hay un viento ligero, un movimiento silencioso de hojas y ramas, como algo desconocido y en suspenso, más allá, como una luz sesgada y quieta. Lo verde que hiere o acaricia, brisa verde. Y si yo hubiera muerto, eso sería también así. Y pasamos al libro siguiente, que es Ella los pájaros. Son poemas en general breves y leeré también algunos haciendo una pausa entre ellos. Este es el que abre el libro. Algunas piedras se vuelven transparentes con el sol, casi transparentes. A veces, al caminar, me siento y las miro. Algunas almacenan luz, pulidas y cerradas, como si fueran vivas. Las cojo, están llenas de tierra por debajo, tienen un tacto áspero y fresco. Cuando voy a trabajar es de noche, después amanece poco a poco, hace mucho frío aún. A menudo en el cine me parece oír lluvia azotando el tejado, como si no hubiese lugar donde guarecerse. Hoy alguien en un sueño dijo: «Ten, en esta garrafa hay agua limpia, por si toma moho la del corazón». Siento necesidad de verte, háblame de maíz, del azul de sus plantas. Hay un lugar donde vivo contigo, en él la cigüeña camina como si cabalgara lentamente. Me viene la palabra visío, allí donde no llega el sol. Verde. Las hojas de geranio en la luz gris de la tormenta tiemblan, tensión de nervadura verde oscuro. Te mirabas las manos, nervadura de venas. Si los dedos fueran deliciosos, decías. Al caminar apoyaba mi sien contra la tuya y en la noche escuchaba el ruiseñor y el graznido del pavo. Indiferencia de todo, oscuridad. Me llamabas con voz muy baja, solo un día reíste. Y este, que está también en el cuaderno, es el que empieza las flores de algunos árboles. Las flores de algunos árboles recién brotadas son como caracoles verdes, árboles invadidos de infinitos gusanos, levedad de materia. Me da miedo la luz, lo quieto de la luz, el hueso de tu sien contra la mía. El libro siguiente, Caza Nocturna, es un libro, me parece, de tonalidad muy diferente. Este es el poema, se organiza el libro en 3 partes, pero no voy a entrar en ese tipo de cuestiones. Este es el primer poema del libro. Si como naturaleza hace al hombre de simiente caliente y húmeda lo hiciera de simiente fría y seca, pronto se vería que en naciendo supiera luego discurrir y no supiera mamar. El tiempo proyecta las palabras contra un fondo vacío. Así Velázquez
coloca sus bufones. Alma imaginativamente exenta, temperatura que muda en el cerebro, letra que con sangre entra detenida. Este está en el cuadernillo, es el que comienza, mostró dos miniaturas. Mostró dos miniaturas, una tallada en cristal, se llama La feminista, dijo el niño. Lugares intercambian sus líquidos, ojos miran. La otra, una barcaza blanca y añil. Si se tira de un hilo, se abre una trampilla y vuela un cuervo. Y después en la plaza repitió, donde hay agua y misterios, y señaló los charcos. Había vuelto el anciano, le dio la rosa aderezada. La voz, la de esta niña que canta sola ahí, la del muchacho que por la noche da gritos y repite obsesivo, hijo de puta, las voces de los niños que juegan, intransitiva voz, exenta en el mundo, cuerpos autómatas que a diario veo y que no veo, chillidos veloces de vencejos en el anochecer. Este poema tiene en su origen dos de los nombres que mencionaba antes Paco, que son el de Antonio Gamoneda y el de Jerónimo Salvador. Nadaba por el agua transparente, en lo hondo, y pescaba gozoso con un pequeño arpón peces brillantes, amigos, moteados. Aquella agua tan densa, nadar como un gran pez. Vosotros, dijo, me esperabais en casa. Pensé entonces en Clé, en la dorada. Ahora leo, está roto y tus sueños se cuelan en tu vida. Esa sensación de realidad es muy fuerte. Estas pastillas te ayudarán. Dorado pez, dorada de los abismos, destellos en lo hondo. Un sueño subterráneo nos recorre, nos reúne, nacemos y morimos, mas se repite el sueño y queda el pez, su densidad, la transparencia. Y este poema está en el cuadernillo, es el que comienza este conocido temblor. Este conocido temblor de las hojas con la brisa y este verde de abril como un vómito en la luz. Suficientes aún las antiguas palabras. No percibe el cadáver, dulzura ni calor y sí, en cambio, el silencio y el frío, puesto que se percibe lo que se es. Discontinua vivencia, porque todas aquí somos iguales. Como mirlos y mirlos esbeltos en el canto y en el negro intercambian sonidos. Acepta la vida, el acorchamiento de la vida. Desecha la vieja ibris, nada pierde quien muere, nada gana tampoco. Es nítido el sonido tras la lluvia, se percibe ahora el tren con violencia veloz, el obsesivo zureo de palomas. Solo lo que hagas y digas eres, incierto lo que piensas, invisible lo que sientes dentro de ti. ¿Qué significa dentro de ti? Nada eres si, como dicen, no es intersubjetivamente comprobado, al menos comprobable. Juan de la Cruz no es más que unos poemas. Emily Dickinson, Edgar Allan Poe, solo palabras. ¿Qué significa intersubjetivamente? ¿Cuántos sujetos hacen falta? ¿Cuántos que digan a la vez,
Juan de la Cruz, Emily Dickinson, Edgar Allan Poe, son cimas de la vida humana, cimas de la miseria humana en este hermoso mundo. Y por último de este libro voy a leer también un poema del cuaderno, que es el poema del que se extrae en realidad el título de este conjunto, esa polilla que delante de mí revolotea. Un muchacho habla del cáncer, ese es el primer verso. Un muchacho habla del cáncer de su madre, 2 meses, la proliferación monstruosa de las células. Cuando el médico lo dijo, me caí. Me mira con fijeza. Observo los círculos oscuros debajo de sus ojos. Oh Virgen del bello país, de lagos y castillos en miniatura, de montañas nevadas y hierba intensamente verde. Quisiera saber cuánto tiempo. Es por esta irrealidad, esa polilla que delante de mí revolotea, el delantal bordado de aquella foto en Van 1912, el ahogo en los sueños. En caso de ahogo, busque el desierto, solo limpieza y huesos, luz arenosa, hálito, no hálito. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, como para leer del ojo al hueso, como para dejarlo, ¿sí? Pues yo creo que de este libro, del ojo al hueso, voy a leer... Bueno, no. Es que había pensado 2 posibilidades. Sí, yo creo que voy a leer la última parte del libro, que es un poema extenso que se titula Locus Oculus Solus. No voy a leer, por lo tanto, ninguno de los que pertenecen a este libro que están en el cuaderno. Es en realidad prácticamente lo primero que escribí Del ojo al hueso. Es un poema dedicado a un pintor, a Ansel Kiefer, que apareció en el catálogo de la exposición suya antológica del Palacio de Velázquez del 98 y que se organiza en 4 partes, un poco lo mismo que el libro. Cada una de las partes lleva un título. Y voy a terminar mi lectura leyendo las 4 partes del poema, es decir, el texto completo, que es una cosa que habitualmente no hago. La primera parte se titula Instancias del camino. Como quien reza escucha, sobrevive en la áspera música del ojo. Si solo quedan nombres, arráncales sus hijas de raíz. Contempla esas desnudas cepas abrasadas. Casi sin fin escalera, templo escalera, brilla la mica y ciega el sol, el aire leve. También brilla la mica allí, pared de la honda hoz y algo de un destino que arrastra, amor fondos de muerte, lecho donde el jade protege del aire enrarecido. Siento verde y liviano el tacto de esta proximidad. Escucho pájaros que son y no son los conocidos. La familiar urraca cruzada con el mirlo es el cenzontle. Se oye su algarabía densa en este atardecer. Luego se encienden luces en la plaza, se agigantan los árboles, se vuelven casi transparentes las gentes y los niños, aire festivo y levedad de tránsito, pequeños cometas de colores, escalera, trasvase de pájaros en pájaros, de la mica en la mica. Equilibrio y su ley. El espacio desnudo genera más abajo el horror al vacío. Es otro el aire aquí, bajo estas bóvedas, aire que las cosas completan,
materiales que nombres clasifican. Oye solo lo que le habla, oye una rana croar en la noche, oye campos enteros de amapolas, resuena en el hueco de la noche, en el croar, reverbera de rojo en esta luz. La más aguda potencia dice, no existo, vuela a tiempo por mí, mas yo no soy. Esta tierra de arcilla, estrellas emitieron luz, un cuerpo tan lejos de otro cuerpo. El viento sabe, se hace polvo y conoce, sedimenta, erosiona, cuantos vivieron son ya suyos, su sangre y hueso. La extrañeza endurece en máscara de jade, adhiere al rostro, afila como viento la cumbre, blanquea agreda. Un ojo de buey hacia sureste, una pequeña estancia, algo en su calma, algo en su oficio como luz de alabastro. Allá en el norte, según se hace más brava la montaña, según los robles ceden su lugar a los pinos, también los hombres se vuelven más sombríos. Primero, no cantar, después ya no reír, después quedarse mudos, descorazonada tierra negra. Bóvedas poco más anchas que cuerpos. Coloque el brazo detrás de la cabeza, respire suavemente, no se mueva. Lugares son ahora de la meditación. Reza, habla desde el vientre, o bien la hermosura es otoño, cuerpo, ¿eres tú? Todo nos hace señas, neón, casi óleo hacia las nubes. No es compasiva, restalla el fuego, el agua, chirría. Está solo, frota una ciruela contra el muslo. Antes de morderla dice nombres. Di yo, di tiempo. ¿Por qué ser infeliz es ser culpable? ¿Y cuándo, si es posible, cesa el miedo? Había allí una fuente, resplandece el hilillo de baba de las vacas. Más alta al otro lado una huerta, un corral. Enfrente del establo, entre una palmera y el portillo, la montaña de estiércol. Grita, di la temperatura, la del agua al beber. La hermosura del mundo encierra partos, niños muertos, barro, mugidos en la noche. Brilla cuando amanece el verde más intenso. Se hablaba en voz baja todavía. El monte guardaba los lugares, alto y oscuro en dirección al mar. De allí trajo esta arqueta de caoba. Nacerán de lo podre las abejas. La oposición materiales y forma la neutraliza el tiempo. ¿Es la memoria suceso material o todo en ella participa de forma? Guardo casas, guardo memoria de lugares de muerte, guardo conciencia de ser de los vencidos. Arena, plomo, viejas fotos, ramas secas, raíces y un elemento que soporta y transporta. Clausurada la mímesis, la palabra hermosura es una incógnita que huye. Obturada la lógica, un grito, un gesto, una respiración. Actuar, sin embargo. Un nombre es una imagen, Sulamita, Brunilda, Ur y un nombre. Hacer violencia a la profundidad o excavar, mirar debajo. Árboles en la bruma sueltos suenan, ser sin remedio el mundo. Dobla su cabo el año, sorbe rocío, escucha esa vigilia. Oyes dulce carne que duele como se extiende en ti. Hilo animal, todo empapado de luz, carnosa flor que espinos requieren, todo querría vivir, todo gangrena. La segunda parte se titula Instancias de refugio, es una parte en prosa, son notas en realidad de un diario escrito a lo largo de un año, en una época muy anterior, es del año 89-90,
y abarca un poco todas las estaciones del año. Son notas escritas siempre en el mismo lugar, que es un pueblecito de 43 habitantes, me parece que tenía entonces, que es Villarmentero de Esgueva, en la cuenca, en el valle del Esgueva de Valladolid. Voy a leer solamente las fechas que introducen las notas, son muy breves. 21 de julio de 1989. La casa en penumbra está fresca, son días estos de cosecha. Un poderoso y grueso chorro rubio cae al remolque. La cosecha, dicen, es mala. De un campo que otros años daba 8 grandes remolques de grano, este solo sacarán 3. A trechos el río aparece del todo seco y se ven huellas de tractores y ovejas que lo han cruzado. Luego la vegetación es tan espesa que no se llega a saber si también hay agua. Más allá, cerca del puente, el agua se cubre con una capa de moho amarillento. 26 de julio. La tierra es blanquísima. ¿Dónde mueren los pájaros? 6 de agosto. Ha hecho viento toda la noche y todo el día, por eso todo hoy es casi solo cielo. Entre las 8 y las 9, la sombra de las casas se alarga hasta el palomar de ruido, ocupando por completo el campo de cebada a hora de rastrojos. El viento envuelve la cabeza, es un viento benéfico. 24 de agosto. El dorado tira ya al ocre con un punto de gris. Se oyen menos pájaros por el camino de los almendros, entre los cardos secos ya. Solo el verde en las nucas de los girasoles al atardecer parece alegre, con una alegría desesperada. Escribir los sonidos de los pájaros, tordos, golondrinas, alondras, cogujadas, collalbas, son también huesos. 1 de diciembre. Están las tierras amoratadas y algunas ligeramente verdecidas por la lluvia. Los 2 sauces continúan amarillos y aún no han perdido las hojas, tampoco muchos almendros. En la cocina y en el vestíbulo la pintura se agrieta y esponja, toma volumen, como un pan blanco subiendo con la levadura. También en la esquina de la bañera se acumula un montoncito de este producto salino. 22 de abril. Completo por primera vez este año el camino de la escombrera y el río. La cebada en algunas tierras es ya la rubia cebada. Ahora el cielo está cubierto de nubes, la blanca primavera de Hesíodo. 14 de junio. El cielo se ha puesto negro y amenaza tormenta otra vez, pero el sol ilumina casi horizontalmente el palomar y las casas con una luz que parece salir del mismo adobe y que deja los muros en suspenso. Vuelven las ovejas ya esquiladas. Y 18 de junio, una intensa mancha de amapolas detrás de los sauces. En la cuneta, una corneja muerta. Igual consistencia en el pico que en el cañón de las plumas. Por algunas zonas, la tierra del camino empieza a agrietarse. Y paso a la tercera parte, que se titula Instancias subjuntivas. Transmuta en campos y hermosura lo que no se expresa. Mira las mieses, nota el viento, siente la luz, respira la médula del mundo, rehazlo podre en enjambre y avanza, escucha su zumbido, toma miel. Di nombres compañeros, invoca compañeras, no cejes. Girasoles y cuervos velan tu corazón. Ablanda el entrecejo, nutre lo magro. Dispón vigas de cedro y tablazones de haya, apacienta entre lirios, mas no olvides que ira hay en la sabiduría, resplandor de candela. Llama, di al viento, ven viento, limpia sus cielos, reposa en él los ojos. Como el día sale de la noche, la despierta su sangre cuando el tiempo se despierta a sí mismo. Oh tierra amada cabeza, dice, te beso y no busco tu boca porque ahora está en todas partes. Como sombras, los olivos salen en el alba.
Lo espera tras la puerta el pelo corto a oscuras, brazos del cuerpo separados. Aguarda su llegada tras el cristal y corre hacia la puerta cuando lo ve venir. Quieta, espera a que la abra. Casi le asusta, era broma, dice. Hace un tiempo que no evita sus gestos. Se desliza como huyen las letras. Mira con allanada expresión, pero percibe cómo se escapa. Querría poder hundir el rostro en él. Somos formas cerradas o vivimos sueltos e intentan los ojos sujetarse. Somos presos, atados a estos hilos. El delantal bordado de arabescos y flores lo sostiene. Hundir el rostro en él. Luego él intenta sostenerla, abrazarla mientras se desliza. El mundo ya no habla. Como pueblos de abandonadas minas la memoria, como chabolas próximas a cercas. Forman red los olivos y circula el tractor entre ellos. Hace falta dulzura para ser. Se desatan los nudos. Todo es ahora plano. Tiene blandos los ojos y manchas en la piel. Hay muertos diminutos, una escala de ángeles que alertan al durmiente y el pozo, las arcadas, los jazmines, duele de no sentir. El alma es por la muerte y de la muerte, pequeño ser que oficia desde la imprecación. La parca del pasado lo advertía. Cuerpo, aquí comienza otro ciclo, eres tú y eres nada. Afectos de la memoria, húmedo verde limón, azuladas hortensias. Y la oscura figura, la mano de los anillos y la mano quemada son ya la misma mano, arenques con su luz. ¿Cómo arraiga el olivo? Quieto fulgor, mira la arena negra. Y la cuarta parte, más breve, instancias de la puerta o acceso. Pisa el umbral de los lugares de irracionalidad, repite aquellos gestos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes fuimos? Rocío dulce de mayo sobre el roble. De lo podre nacen las abejas, de lo que fermenta y bulle, de lo que se inflama. Es su desamparo quien le ampara, vidrios esconden la raíz del mundo, también el desapego. Quien le ampara camina sin peso, flor de cuneta, sin raíz. Charcas de lluvia, lamparillas de aceite, un día al despertar verá sombra lacada como encinas. Quien camina de noche, quien repite su oración hasta el vacío, espera ala, espera dulzura cuando la orden cese, como abejas en el odre podrido de la res, la que un día rumiara, repite su oración en la ceniza brasa, un purísimo azul o huertos en la negra noche. Ama el grajo la luz. Pirámide o vía o escalera, abiertas alas de ángel, pájaro ícaro, plegadas de mariposa nocturna. Toca en las cuerdas de la vida la muerte. El viento suena en ellas. Muchas gracias. sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. En principio Luis se había mostrado muy dispuesta a conversar. Y si no, yo quería preguntarte, es que escuché en Radio Nacional, de Radio Clásica, lo que ahora es Radio Clásica, una lectura muy bonita de traducciones de Ana Armátova con música y intercalada, y quería preguntar, ya entonces decidí que te iba a hacer esta pregunta: ¿por qué te acercaste a la traducción de Armátova? ¿Te la encargaron? ¿Te la propusieron? ¿Ya tenías tú una disposición? No, sí, en efecto, era... ¿quién las leía? No escuché yo ese programa. Fue delicioso,
qué curioso. Además, nadie me habló tampoco nunca de él. Qué gracioso. No, fue una cosa muy azarosa, es decir, muy azarosa y complicada. Fue un encargo, es decir, la idea nace del editor, es de Nicanor Vélez. Y el encargo venía tal cual, es decir, la propuesta, yo le dije, yo no sé una palabra de ruso, como así es, o sea, no, nada. Entonces la idea era que trabajásemos juntas, Mónica Gustova, la novelista, que es ruso parlante, y yo, es decir, era un trabajo a la limón, un poco como, bueno, como se han hecho muchísimos de este tipo, ¿no? Octavio Paz, por ejemplo, ha traducido de muchísimas lenguas con otros traductores, ¿no? Entonces, por una parte estuvo esa idea. Yo debo decir que al principio dije que no, porque me parecía, yo no conocía a Mónica Gustova entonces, y me parecía, no tenía ninguna confianza en cómo pudiera resultar un trabajo hecho entre dos personas. Me parecía que tenía que haber una química especial entre las dos personas y me parecía muy difícil y me parecía que no iba a resultar bien. Y la admiración por Akhmatova y por Svetaeva, que es así que era antigua, era muy grande y me parecía que no se podía sacar otra traducción, digamos, para nada, en la que yo no iba a confiar, diríamos, ¿no? Y, o sea, que esa fue la conversación inicial con Nicanor Vélez. Entonces, él es una persona absolutamente tenaz, entre otras muchas cualidades tiene esa, y insistió y dijo que, bueno, que ya diría que no, pero que por lo menos podíamos conocernos, ver qué pasaba en ese encuentro, hablar de ello. Mónica Gustova había hecho este trabajo ya más breve, es decir, era una antología mucho más breve de las dos, en catalán, con María Mercè Marçal, hacía años. Es decir, ella sí que tenía esta experiencia. Entonces, bueno, pues quedamos un día en Madrid, que ella vive en Barcelona habitualmente, y la verdad es que empezamos hablando de las poetas, de esa fascinación, de ese mundo, de todo eso. Yo le pedí que me llevara para esa primera entrevista una cinta con poemas leídos en ruso, porque ese fetichismo funcionó siempre, es decir, yo necesitaba tener delante los poemas en ruso, para nada, pero los necesitaba. Pero bueno, acabas, en fin, un conocimiento meramente superficial y externo de la lengua, pero sí que tiene su utilidad. Y la verdad es que fue estupendo, es decir, me fue ganando por la mano el trabajo mismo. Yo tenía que suplir mi desconocimiento de la lengua de alguna manera, que era tratando como de meterme a tope en el mundo de esas dos poetas, por otra parte absolutamente distintas entre sí, como se sabe. Y entonces fue una época maravillosa porque leí muchísimo de ellas, sobre ellas, toda su prosa, cosas escritas. Por ejemplo, me fue muy útil Brodsky, Joseph Brodsky, el poeta, que había sido muy amigo sobre todo de Akhmatova, y tiene, aparte de traducciones maravillosas de los poemas al inglés, tiene unos comentarios. Brodsky es un crítico excepcional, como quizás menos conocido en esta faceta, pero a mí me parece absolutamente deslumbrante, y tiene unos comentarios sobre poemas por ejemplo, de Svetaeva, minuciosísimos, es decir, palabra a palabra, casi sonido a sonido, metiéndose de una manera en esa lengua, que es una lengua enloquecida, la de Svetaeva. Bueno, pues así, o sea, quiero decir, tratando de suplir un poco eso, ¿no? Y desde luego con el trabajo con Mónica todo el tiempo, que fue de una conexión muy fuerte y muy intensa, y fue un trabajo del que a mí me gusta bastante cómo ha quedado después de todo, y sobre todo me gustó muchísimo la experiencia, por la que no daba un duro al principio, sí. Pues nada. Muchas gracias.